Estamos grabando y esto que ustedes ven ondular es una danza macabra. Se trata de garabatos hechos con mi pincel, como si se tratara de una asignatura, de un gesto de mi mano, un gesto de rapidez, un gesto que deja en el papel una impronta, deja una cualidad relampagueante. Claro, es un relámpago que requiere de mis movimientos, de mis nudos como dibujante y que quedan en el papel como eso. Dejémoslo ahí por un momento. En esta ocasión quiero desarrollar para ustedes el tema de la rapidez y espero acudir a mi armamento veloz para ser consecuente con mi tema. Habrán notado que en Gutiérrez Tibón, y sobre todo en la historia del nombre y la fundación de México, el estudioso, filólogo, políglota, lingüista, acude a una forma escritural específica, breve, relampagueante, en el que se dan una serie de secuencias brevísimas, una cápsula o dos o tres párrafos van hilvanándose entre sí con suma habilidad de tejedor. Podemos descubrir en estas articulaciones breves íntimas conexiones. Entre un texto y otro hay una línea, un hilo que las une de manera sutil y de manera magistral, diría yo. Estos actos magistrales de articulación obedece a una forma ensayística de la escritura. El ensayo ha sido uno de los temas que yo he visitado en el Laboratorio de Medios y Humanidades. Es un género que asume flexibilidad del mismo modo que mis danzantes ondulan. Así, en el ensayo ondula la escritura. Admite su falibilidad experimental, su rapidez, su formato, que siempre es una prueba. El ensayo es una prueba, se ensaya ensayar. Y la forma escritural a la que acude Gutiérrez Tibón en la historia del nombre y la fundación de México es desde luego una forma ensayística, la forma que elegimos para hacer nuestras primeras entregas radiofónicas son las del ensayo radiofónico, precisamente la base de articulación con rapidez, con este acto de articulación en secuencias breves, que es lo que queremos desarrollar en esta cuarta videosesión. Eh, de modo que por eso voy a hablarles de la rapidez, pero también de la perfección de la pequeña escala. A veces tenemos en mucho los libros muy grandes, los mamotretos, como les llamamos en la jerga lectora, y desestimamos la escritura breve, la escritura relampagueante que podemos encontrar, por ejemplo, en los libros del gran escritor francés que escribe en nuestros días, Pascal Quignard, formas brevísimas, casi aforísticas, o las formas de escritura breve en Franz Kafka, los cuentos. La ocasión anterior leí para ustedes El Gran Ruido, que no toma más que 2 minutos de lectura, es casi una media cuartilla la extensión, no obstante su profundidad, ¿quién puede ponerla en duda? Las formas breves de escritura de Walter Benjamin, no es Ricardo Flores Magón, es Walter Benjamin, que escribía formas breves, aforísticas, sobre todo en su libro Calle de Dirección Única, un libro de 1926, que yo generalmente le doy a leer a mis laboratoristas en la segunda parte de este curso. Pero si ustedes son lo suficientemente curiosos, podrán darse una empapada del mismo
buscándolo en el blog del Laboratorio de Medios Humanidades, Calle de Dirección Única, que es una colección de escrituras breves, sombras breves, en las que Walter Benjamin experimenta con la forma aforística. Walter Benjamin por un lado, pero también el gran escritor italiano Guido Ceronetti, ensayista y además marionetista. Él fundó el Teatro de los Sensibles en Italia y en su muy célebre y muy celebrado libro El silencio del cuerpo, Guido Ceronetti elige las formas breves para escribir, prendas, como él las llama, retazos de una sabiduría en la que cada uno de estos párrafos no es tanto fragmento como un coágulo que contiene la integridad de la obra. Dice Gracián que los médicos forman el cortejo de la muerte, que de ella son los más ciertos ministros los que la traen infaliblemente. La muerte que ha sido nuestro tema ondulante para comenzar a comprender la rapidez de la escritura. La perfección en pequeña escala es nuestro tema. Fue el tema también de Esopo, el héroe cultural, el, uh, el célebre autor al que se le atribuyen muchas fábulas, aunque parece ser que la vida de Esopo es más bien legendaria. Las formas fabulísticas son desde luego brevísimas, relampagueantes, requieren de un narrador con mucha habilidad para no perderse en las enramadas narrativas. Eh, y en su forma original, la fábula carecía de moraleja, de modo que solamente se ponía la situación de encuentro o de desencuentro entre dos especies animales, entre un ave, un reptil, entre un primate y un humano. Hay personajes que son partes del cuerpo, que son árboles, en fin, hay una gran cantidad de personajes en el repertorio esópico, pero en su forma original, brevísima, la fábula carece de moraleja, que es precisamente uno de los puntos que uno pensaría es la atribución de una fábula. No, en su forma original, la fábula esópica no tiene moraleja. La moraleja fue un añadido posterior, de modo que Esopo, quien quiera que haya sido, si es que vivió y no es más bien un personaje de leyenda, prefería las formas brevísimas. Aquí, en este dibujo que yo he hecho de Esopo, me baso en el retrato imaginario que del fabulista realizó Diego Velázquez, un retrato que puede verse actualmente en el Prado. Actualmente es un decir como más bien retórico, porque tengo entendido que han vuelto a cerrar las puertas de las salas del Prado. Entonces, bueno, puede verse en cualquier lugar en Internet, menos en la sala. La perfección en pequeña escala es nuestra reflexión, la que estamos urdiendo. Hemos mencionado las formas breves en Walter Benjamin, en Guido Ceronetti, en Esopo, la fábula es brevísima, pero también podríamos pensar la pequeña escala en otras artes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en música, donde el mayor formato, la escala más grande, le pertenecería a la ópera, donde se dan cita las habilidades de un compositor, las habilidades de un libretista, las habilidades de un intérprete o de muchos cantantes, una soprano, un tenor, un bajo barítono, además de toda la confluencia de los maestros que están interpretando la partitura desde el foso orquestal, la habilidad de un escenógrafo, en fin, se da un concurso de muchísimas personas que participan para crear la gran escala de la ópera. Pero ¿qué pasa si nos vamos hacia el otro lado, hacia las pequeñas escalas? ¿Cuál es el pequeño formato de la música? Pues puede ser la ópera para
la ópera de cámara, como se le llama, para 3 o 4 maestros interpretando 3 o 4 instrumentos. Puede ser una sonata, una canción. Ese sería el pequeño formato. En la música, un cuarteto de cuerdas. En el ámbito de las artes plásticas, casi siempre tenemos la idea de que, sobre todo los mexicanos, están acostumbrados a la monumentalidad, el mastodontismo del muralismo mexicano. No es el momento para hablar de las cualidades estéticas y políticas de confrontación de las escuelas del muralismo, pero estamos acostumbrados a los grandes formatos, al monumento equiparado a la gran maestría de un artífice. Pero si pensamos en grandes autores que hayan trabajado el pequeñito formato, pues bastará que recordemos a Jean Vermeer, por ejemplo, y a sus cuadros de interiorismo doméstico. Casi todas estas escenas de interiores ocurren en la ciudad de Delft, en un ámbito sumamente sereno, sumamente tranquilo. Esos interiores de Delft que pintó Jan Vermeer huelen a pay de manzana, huelen a serenidad doméstica, huelen a bienestar, huelen a mm, ciudad serena al caer la tarde. La tarde la adivinamos por las ventanas abiertas. Los personajes transcurre su devenir en un interior, pero afuera podemos adivinar que está cayendo la tarde. Cae la tarde de una serenidad. Nunca, como entonces, volvimos a ser serenos. Los formatos que utilizaba Jean Vermeer para sus pinturas eran verdaderamente pequeños. No obstante, la grandeza artística. Les estoy hablando de que un cuadro como La Costurera, por ejemplo, mide poco más de 15 centímetros por lado. De modo que tenemos una obrita de este tamaño, alrededor de la cual se agolpa la gente para admirar esa cualidad de pequeño formato. Se trata de incluso contrastar los grandes formatos de Peter Paul Rubens, por poner un ejemplo, el ciclo de Catalina de Médicis, que son monumentales, son casi murales transportables, contrastándolos con el pequeño formato de Jean Vermeer. Yo siempre he dicho que la pintura de Jean Vermeer es la pintura de alguien que está cómodo en su casa. Y ahora que todos nosotros nos hallamos obligados por las circunstancias a pasar la mayor parte del tiempo entre muros, pues ahí tenemos las glorias artísticas a las que Jean Vermeer pudo arribar pasándolo entre muros. Jean Vermeer estaba cómodo en su propia casa e incluso, yo podría apostar incluso, que pintaba sus extraordinarias obras de pequeño formato en pantuflas. De modo que el encierro da la posibilidad de que podamos crear grandes obras artísticas, grandes escritos, en el caso de ustedes como humanistas, historiadores, historiadoras. La casa puede ser el lugar donde se abran las puertas de la extensión escritural. Um, Volvamos al punto de la escritura en breve formato, después de haber pasado por estos ejemplos, este abanico de ejemplos, al caso de Walter Benjamin. Walter Benjamin deseaba o aspiraba a que su escritura fuera citable, aspirar a que tu escritura pueda ser citada. Las escrituras de Walter Benjamin en Calle de Dirección Única, visiten esas páginas virtuales en el Laboratorio de Medios y Humanidades. Se trata de
pensamientos densos, pero de una gran brevedad. Es como si ustedes sostuvieran en la palma de su mano una gota de mercurio. Puede confundirnos el tamaño de la gota, pero el peso del metal es bastante considerable y esto es precisamente lo que ocurre con la escritura breve de Walter Benjamin. Su forma breve no obsta para que ahí esté urdido un pensamiento de gran peso y de gran profundidad. Ese es uno de los aspectos que buscamos también cuando les pido que se adecúen a formatos breves, a que sus producciones radiofónicas en el momento actual no excedan los 5 minutos. Ya habrá oportunidad para reflexionar sobre los largos formatos en las artes visuales, en las artes narrativas, en las artes dramáticas, en fin. Pero no es el momento. Ahora pensemos en el breve formato, en su cualidad relampagueante, en la que incluso podrían caber incluso reflexiones del tipo pragmático, como por ejemplo podría eh, introducirlos a una anécdota personal de que, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en Radio UNAM, el director que me abrió las puertas y a quien le debo el inicio de mis andanzas radiofónicas, Fernando Chamizo, me dijo, te invito a que hagas trabajos radiofónicos, pero dispongo de 5 minutos. ¿Quieres hacer participaciones? Hazlas en el espacio de 5 minutos. Y yo acepté porque tenía muchas ganas de trabajar en radio. Se lo agradezco a la distancia porque en el momento yo lo pensé y decía, ¿cómo podría decir lo que tengo que decir en 5 minutos? Bueno, pues comenzó para mí una labor de entendimiento sintético rápido en el que tenía que desarrollar un tema en 5 minutos como límite. Es decir, que preferiblemente debería danzar en los 2 o los 3 minutos. Así que lo que hice es que tomé un cuadernito pequeño que la misma página determinara la longitud y me impuse escribir guiones radiofónicos cuya extensión fuera la página. Ensayos minuto, leídos en altavoz con la adecuada uh, las adecuadas pausas, la adecuada rapidez. Estas páginas toman para ser leídas 1 minuto y medio, 2 minutos. Y ese fue el inicio de mis andanzas radiofónicas. Vean la extensión. Me gustó el proceso, me gustó este encorsetamiento que en el momento, como les digo, yo interpreté como una especie de limitación, no lo fue. Después comencé a hacer una investigación acerca de los breves formatos, los ensayos minuto, estas eh, formulaciones plásticas de las que les he hablado, que tienen desde luego su enorme fascinación. Hemos hablado acerca de que volvernos dueños de nuestros medios de comunicación nos empuja, nos inclina a experimentar con nuestras formas de decir lo que tenemos que decir. Es decir, no estamos sometidos a ninguna obligación por parte de un canal o de una gran productora, así que nuestras formas comunicativas que decíamos, buscamos trascenderlas, buscando más bien una comunión, nos inclina con simpatía hacia distintos formatos o distintas formas de abordar lo que tenemos que decir. Así que podemos decir que en el breve formato radiofónico, lo que buscamos es un cortocircuito, un shortcut, cortocircuito
eh, al decir nuestro guión, imprimimos cambios de velocidad, rupturas podrían ser introducidas de ritmo, de significado. Eh, Nuestra aparición subrepticia que hemos equiparado a el destello de las luciérnagas, pues también es un momento de rapidez que se extingue rápidamente, aparece y desaparece. Y de ahí que sigamos con la metáfora del destello de las luciérnagas. Los luciérnagas son seres luminiscentes cuya sorpresa está determinada también por su rapidez. Decimos lo que tenemos que decir con rapidez, pero no con prisa. He ahí un asunto interesante para reflexionar. Lo decimos con rapidez, pero no con prisa. En los 2 o 3 minutos que yo utilizaba en el aire en mis primeras participaciones radiofónicas, tenía que decirlo con rapidez, mas no apresuradamente. No es lo mismo tener prisa que ser rápido. Eh, a veces uno tiene que echar mano de estrategias rápidas. Una podría ser la metáfora, es decir, la capacidad de hacer imagen, que es el sentido literal del significado de la palabra metáfora, hacer imagen, para dejar en quien nos escucha una impronta indeleble, indeleble mientras la impronta dure. Eh, la metáfora es una forma, un tropos que utilizamos para dejar una impronta, un sello en quien nos escucha. A veces también podemos echar mano de la écfrasis. Esta écfrasis es una palabra que ya habíamos convocado en algunas de nuestras sesiones, que es la capacidad de traducir a palabras un fenómeno visual. ¿Qué herramientas se tienen para describir una pintura? Un retrato de Velázquez, un paisaje de eh, Velasco, un paisaje neblinoso de William Turner, un grabado de William Blake o una obra plástica de quienes ustedes deseen. Estoy solamente tomando nombres un poco de mi memoria para ejemplificar, pero de quienes ustedes deseen. La éfrasis es un ejercicio que vamos a realizar, pero introduciré más profundamente el tema de la éfrasis cuando nos veamos cara a cara. El ejemplo más antiguo y que se utiliza con más frecuencia de éfrasis es el que se encuentra en la Ilíada homérica, el canto 18, en el que se hace una descripción del escudo de Aquiles. Es el escudo fabricado por Hefesto, según nos dice Homero. Quien quiera que haya sido Homero, aquí estoy haciendo a un lado el problema del personaje Homero y de si el mismo Homero escribió la Ilíada que la Odisea. Entonces, hago a un lado el problema homérico para decirles entonces que Homero, quien quiera que haya sido, en el canto 18 de la Ilíada hace una descripción de un escudo labrado por Hefesto que contiene relieves de guerras, de constelaciones, incluso hay descripciones de ganados, de legiones, de cantores, en fin, todo eso en relieve, trabajado por Hefesto, y de la que recibimos una descripción en palabras, además de probablemente algo imaginado. Entonces, ese es el ejemplo principal para la éfrasis, ya hablaremos más profundamente de ello. El tema que nos compete y con el cual deseo terminar esta breve videocharla es el de la rapidez como cualidad narrativa
La rapidez es uno de los temas desarrollados por Italo Calvino, el autor de Las ciudades invisibles, El hombre de mediado, Las cosmicómicas, Si una noche de invierno un viajero, en fin, otras tantas obras llenas de imaginación, de inteligencia y de complejidad. Italo Calvino fue convocado por eh, por, por la Universidad de Harvard para que diera una serie de charlas, de clases magistrales, las Charles Eliot Norton Poetry Lectures, en 1984. Italo Calvino había preparado estas charlas, las siguientes, mismas de las que vamos a hablar en siguientes video charlas, que son levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad, que son las cualidades que Italo Calvino pensaba que podrían traer un horizonte fecundo para la literatura del siglo XXI. Pero la muerte le sobrevino y las charlas quedaron inconclusas. Para hacer más irónico, si ustedes gustan, la situación de su muerte, se encontraba Italo Calvino redactando la última de las charlas, que era el arte de empezar y el arte de acabar. Imagínense la ironía que significa no haber terminado estas charlas, pero levedad y rapidez, que son dos de las cualidades que vamos a desarrollar. Bueno, rapidez la estamos desarrollando ahora, levedad la desarrollaremos después, es precisamente una de las particularidades, una de las categorías encomiadas por Italo Calvino. Hay que decir un aspecto. Esta categoría de rapidez no excluye a su contraria, a la lentitud. Es decir, hay obras lentas, maravillosamente lentas. Qué maravilla que a Goethe le haya tomado más de 4 décadas escribir su Fausto. Si pensamos en alguien que acaba una obra en más de 4 décadas, pues nos daremos cabal cuenta de que Goethe no era alguien que apresurara sus procesos creativos. Y así hay una gran cantidad de productores que más bien se fían a la lentitud de sus procesos. Richard Wagner, comparativamente hablando, escribió mucho menos obras que cualquiera de sus contemporáneos, pero quizás de ahí también la excelencia de las mismas. Entonces, el hecho de que encomiemos aquí la rapidez como una cualidad que requerimos para urdir nuestras producciones radiofónicas no excluye que después podamos hablar de la lentitud como una cualidad interesante para desarrollar. Entonces, el tema de la rapidez, según Italo Calvino, trae dos potencias. Uno, la economía de medios y el ritmo. ¿Cómo hacer para contar peripecias extraordinarias con mucha economía? Esa es la pregunta que se hace Italo Calvino. Una forma de la respuesta se halla en las páginas de Gutiérrez Tibón. Nos cuenta peripecias extraordinarias, configurando su relato desde muchos suelos, desde muchas fuentes, desde muchos archivos, y lo hace con gran economía, con rapidez, con concisión, casi como si nos contara una fábula esópica. Recuerden que Gutiérrez Tibón hizo trabajos radiofónicos y que muchos de estos guiones para radio se convirtieron después en las páginas mucho más trabajadas, desde luego, de la historia del nombre y de la Fundación de México. Rapidez, concisión, economía de medios, el
espíritu de un narrador con rapidez no tiene tiempo para permanecer ocioso. Pero este no tener tiempo para permanecer ocioso no significa que se atropelle. Ese es el punto interesante de la rapidez. Discurrir con rapidez y economía. Eh, si ustedes se acercan a las páginas de las mil y una noches, un proyecto lector, porque es un monumento libresco cuya lectura toma mucho tiempo, se darán cuenta de que Sherezade lo que busca es, por una parte, dilatar el tiempo, ganar tiempo, nunca terminar de relatar, porque en el momento en que termine de relatar, caerá la cimitarra sobre su cabeza. Entonces, Sherezada tiene que ingeniárselas para nunca terminar de contar historias. Así que empieza una historia dentro de una historia, un personaje nos cuenta una anécdota, se encuentran a otros que a su vez cuentan una anécdota, de modo que estamos ya 3 o 4 escalafones. La otra vez con mi esposa contamos incluso hasta 8 escalones, 8 escalones de narración, de modo que aquí la idea es no terminar de contar una historia, pero a veces la historia tiene que terminarse subrepticiamente para acudir, subir al escalafón siguiente y así la rapidez y la dilatación entran en una lógica rítmica como de aquel que está tocando un instrumento musical, que está interpretando una partitura musical. Sherezada es desde luego un intérprete musical que juega con los ritmos, con la rapidez y con la dilatación, y es desde luego una maestra en los ritmos. En el tema de la rapidez también puede encontrarse, por ejemplo, en aquellos que son muy buenos contando chistes. Los que cuentan los mejores chistes son los que lo hacen con concisión y eficacia y no están haciendo digresiones torpes para explicar una cierta situación. Ah, no, 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 pero para esto no les conté que ese que cuenta chistes con digresiones es el que cuenta mal los chistes. De modo que la rapidez requiere de un ejercicio constante, requiere de un guión, desde luego, no para ser leído a pie juntillas, pero sí requiere una guía, una directriz. Eh, Italo Calvino equipara a la rapidez con la cualidad que atribuimos a Mercurio, por ejemplo, el mensajero de los dioses, que necesita sus pies alados para moverse de diestro a siniestro y llevar sus mensajes con economía, con efecto relampagueante y sobre todo, para hacerlo mucho más adecuado a nuestros propios términos, como un cortocircuito. Hallar la vía rápida para decir lo que tenemos que decir. Vía rápida, mas no apresurada. Y así poder... Ay, ay, poder asistir al milagro de que ahí, donde no hay nada, con rapidez, con sintonía, con movilidad, con artesanía, con concentración, con descripciones, con ejercicios de economía, ritmo, como los de Sherezade, como los de Mercurio, como los de Tristan Shandy, haciendo acopio de habilidades venidas del ámbito metafórico, de la éfrasis, de la evidencia, a través de nuestras palabras, describir fenómenos musicales, fenómenos visibles, echar mano de
mm, aquella frase de Aldo Manuzio, el gran impresor veneciano, que siempre ponía en sus libros semper festina lente, es decir, apresúrate despacio, con todas estas articulaciones y habilidades de narrador, claro está, con capacidad de ergoaudición, con capacidad de articulación de nuestros temas, eh, de articular series, secuencias brevísimas, encontrar las conexiones entre un texto y otro, en hacernos más o menos maestros en el acto de articulación, poder eh, compartir generosamente nuestras experiencias lectoras, nuestras investigaciones. Voy a leer para ustedes un cuento, la historia de Chiang Tzu, y con esto terminaré esta sesión, que es un cuento que utiliza Italo Calvino para ejemplificar el tema de la rapidez. Dice así: entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo aún no estaba empezado. Necesito otros 5 años, dijo Chuang Tzu. El rey se los concedió. Transcurridos los 10 años, Chuang Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que se hubiera visto. De modo que Chuang Tzu lo que demuestra es que la rapidez es eso que se hace con inmediatez, pero que requiere de mucho tiempo. Para que Chuang Tzu pudiera hacer la obra que se le encomendó, tuvo que hacer acopio de años de experiencia, de años de trazos, de años de gestos, de improntas, para tener a la mano la rapidez, para tener a la mano la capacidad de hacer con rapidez. Y así, en el espacio brevísimo de 2 minutos, de no tener nada, de repente se tiene algo. Se tiene la capacidad del gesto, la capacidad de la rapidez.